Candidata al Congreso de la República, estamos en el Parque Las Dalias de Miguel Grau, nos encontramos con la excongresista Natalia Condori, candidata al Congreso con número 21. ¿Cómo está, candidata, aquí en Chaclacayo? Qué grato saludar a todo el equipo de Láser Mix TV, agradecer la acogida que venimos teniendo aquí en Chaclacayo. Es cierto, en algún momento de mi vida muy pequeña vivimos aquí en la zona de Morón, donde tenemos familia, y también en Villarrica. Tengo muy bonitos recuerdos, mis tíos, primos viven aquí. Para mí es grato retornar a Chaclacayo con este clima tan bonito. El deber es no solamente ir y pedir el voto, sino también recoger la problemática de cada distrito, escuchar a la población, porque de ser elegidos no tenemos que esperar hasta el 28 de julio para trabajar, sino a partir del día de la elección, ahí ya tenemos que comenzar a trabajar, porque son muchísimos problemas que en estos momentos está agobiando a nuestro país. Una crisis moral, una crisis política, crisis económica y crisis sanitaria. Entonces es hora de comenzar a unir fuerzas. Yo creo que es momento propicio antes del 28 de julio generar los espacios de consenso y trabajar por la gran unidad nacional, porque definitivamente estamos en un momento muy crítico, pero sobre todo divididos. Divididos no vamos a ganar esta guerra contra la pandemia. Divididos solamente la pandemia va a seguir llevándose más vidas y la corrupción va a seguir campeando en nuestro país, y eso es lo que no queremos. En cuanto a su experiencia educativa, sabemos que usted es ingeniera comercial, magíster en gestión empresarial, exalumna de la Academia Diplomática del Perú en Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero queremos saber también ahora cuáles son sus principales propuestas. Sí, definitivamente en estos momentos lo que agobia a todos los peruanos y lo que quieren es trabajo, más trabajo, y para eso tenemos que apoyar a nuestros emprendedores que siempre han tenido las barreras y los obstáculos que a veces les presenta la municipalidad mediante los fiscalizadores o las áreas de defensa civil, yéndoles prácticamente a confiscar o a cerrar sus negocios, los bancos y la SUNAT. Hay una gran barrera que ellos tienen y temor para formalizarse. Hay muchos emprendedores que trabajan de manera informal, porque estos tres instituciones se han vuelto enemigos, desalientan la formalización, y lo que sí pretendemos es eliminar esas barreras burocráticas que generan sobrecostos y pérdida de tiempo. Por otro lado, los bancos que en plena pandemia no han perdonado. En pleno confinamiento la gente ha dejado de trabajar, pero los bancos no han perdonado los préstamos de nuestros emprendedores. Para ello vamos a ir al Congreso a luchar para que el Banco de la Nación entre a competir en el sistema financiero. Es hora que un banco estatal entre en competencia para otorgar créditos más baratos. Solo así vamos a poder generar una competencia sana en el sistema financiero, pero accesible a la población, porque el Banco de la Nación está en todo el Perú. Tiene más oficinas que las propias agencias bancarias privadas. Por esa razón sí es necesario fortalecer la empresa estatal como es el Banco de la Nación. No perdonan nada, ni las comisiones, ni las moras, ni las penalidades. Eso también, pues, creo que en este momento de pandemia, de guerra, es necesario que los peruanos tengamos el respaldo, y desde el Congreso es importante también todas estas medidas que también creo que se están mostrando de otras bancadas políticas. Definitivamente, hay bancos y bancos, hay bancos usureros que no les importa, no tienen un poquito de sensibilidad, y lo que sí estamos observando es que hay un grueso sector de emprendedores o aquellos que han sacado préstamos que ya están pasando a Infocorp, y eso nos está preocupando porque les va a impedir hacer otros trámites, otros préstamos, y eso daña pues al propio poblador, porque definitivamente así no va a poder trabajar. Entonces sí tenemos que empezar a repotenciar nuestro Banco de la Nación. Es un banco estatal, pero tenemos que repotenciarlo, y qué mejor, darle la posibilidad de que entre a otorgar créditos y compita con el sistema financiero. Y la parte educativa, muy importante también, candidata, es mejorar la educación en nuestro país. Definitivamente. Para Alianza para el Progreso, este quinquenio se va a denominar el quinquenio de la educación pública. Bien lo has dicho, en Lima tenemos 121,000 estudiantes que egresan cada año del quinto año de secundaria, pero si contamos entre las universidades públicas y las universidades privadas, juntas ni siquiera van a tener la capacidad de albergar ese número de egresados, más los rezagados de los años anteriores que no han tenido la oportunidad de seguir estudios técnicos o universitarios. Entonces, por eso, un 80% de jóvenes se quedan sin educación superior. No porque no quieran, o en muchos casos quizá teniendo posibilidades más aún, no pueden porque no hay el número de vacantes suficientes y menos en las universidades públicas para poder recibirlo. Es momento de trabajar
no solo en calidad educativa, que tiene que complementarse con la virtualidad, sino también trabajar en mayor infraestructura y en los recursos humanos de la educación pública. Nuestro magisterio, los docentes universitarios también tienen que estar bien capacitados. La calidad no solamente tiene que exigirse para la infraestructura, sino también en la calidad de nuestros docentes y la currícula. Sí se tiene que realizar, y para mí es necesario, y yo hablo de una revolución educativa para una gran transformación nacional. Hemos visto que en esta pandemia nos han faltado médicos, enfermeras, tanto así que se ha tenido que contratar personal profesional extranjero, es decir, médicos venezolanos, cubanos, sin título de propiedad, sin título de profesión, que se valide en el Perú. Por eso es importante repotenciar nuestras capacidades en educación para poder tener más profesionales en la salud, más profesionales en diversos campos que puedan repotenciar la riqueza que tiene el Perú. Es importante fortalecer la educación pública. Y otro derecho que también tenemos todos los peruanos es el agua, ¿no? Y también los títulos de propiedad, que es un problema grande cuando pues una persona ya vive años y luego pues aparecen los verdaderos dueños o de repente intereses y son sacados pues de sus viviendas, ¿no? Y mucha gente incluso se queda en la calle. Mire, durante nuestra visita, no solo por Lima Este, a donde medio de comunicación llega, sino en todos los distritos de la capital, incluyendo Lima Cercado, que está al costado del Palacio de Gobierno, al costado del Congreso de la República, hay pobladores que no tienen título de propiedad. Hay quintas aún que no cuentan con agua y desagüe propio, sino piletas comunales. Y aquí, en Lima Este, ni qué decir. En los diferentes asentamientos humanos o zonas, definitivamente tenemos carencia de la formalización y darle derecho de un título de propiedad al ciudadano que ya está asentado, que ya tiene posesión por necesidad de la vivienda. Es injusto, inhumano quitarle ese derecho. Por otro lado, el agua que es tan delicado y que estamos en una cuenca principal que nos abastece, como es el río Rímac, a los 10 millones de limeños. Lamentablemente lo que no se está trabajando es un posible escenario de riesgo, y aquí lo sabe mejor que nadie. Tenemos Tamboraque que tiene pasivos de relaves de mineros, y que si en cualquier momento colapsa, toda esta zona y toda la capital se queda sin el líquido elemento. Tenemos que trabajar en la gestión de riesgos y desastres para evitar esa situación, y también evitar que el proyecto Ariana, el proyecto minero Ariana, que de la misma forma piensa acentuarse, realizar operaciones mineras con relaves que están ubicados cerca al río Rímac. Entonces, sí hay mucho que trabajar con los diferentes ministerios para proteger el bienestar y la salud de nuestros pobladores. Por eso estamos yendo al Congreso de la República, no solamente para velar por el bienestar de los limeños, sino de todos los peruanos, y otorgarles ese derecho básico, el agua y el título de propiedad. Los peruanos merecemos vivir con dignidad, y para ello hay que elevar la voz fuerte y claro en el Congreso de la República para que el Ejecutivo escuche a los pobladores, trabaje y le brinde los servicios básicos que necesitan. Y también algo que lo estamos viviendo en carne propia es el tema de la parte de salud. Se ha vuelto un negocio para, sobre todo, pues, el sector privado. Quejas que hay acerca, pues, de las medicinas, incluso, pues, en la época de pandemia, el alcohol que no pasaba más de 7-8 soles de litro, subió hasta 18-20 soles. Que la salud no sea un negocio como lo son otros rubros en nuestro país. Definitivamente. Lo último que estamos observando es que la salud se ha convertido en un negocio. Y también una puerta abierta para la corrupción. Es lo que hemos observado. Lamentablemente, los gobiernos no han sabido manejar esta crisis sanitaria, crisis que nos ha develado no solo falta de recursos humanos profesionales de la salud, sino infraestructura, porque ha faltado camillas, ha faltado hospitales, ha faltado oxígeno, en fin, faltan las vacunas. Tenemos que trabajar en el tema de la salud, y no solamente es dotándolo de mayor presupuesto. Ahí tenemos que fiscalizar. ¿Qué se hizo con tantos millones que se han destinado para publicidad en lugar de destinarlo para salud? ¿Por qué razón se permitió que se pierdan miles de vidas de compatriotas peruanos en todo el país y que siguen muriendo día a día? ¿Por qué razón el gobierno ha preferido publicitarse utilizando los medios de comunicación nacionales
oligopolios y detrás de ellos también grandes grupos de poder que se han apoderado de nuestro país, se han enriquecido con esa carencia que hemos tenido con esta pandemia que ha azotado a nuestro país, no importándole tantas vidas que se han perdido. Eso tenemos que entrar a investigar, porque no es dable que la salud, que en base a la salud, al riesgo que se ha corrido y la pérdida de miles de vidas, ahora unos cuantos se hayan enriquecido. Eso no es dable y por eso sí se tiene que entrar a fiscalizar y basta de que la salud sea un negocio en el Perú. Candidata Natalie Condori, los congresistas que ingresen en esta oportunidad puedan trabajar y puedan legislar y sobre todo aprobar proyectos de ley que sean beneficiosos para nuestro país. Y ojalá pues que de aquí a unos años estemos hablando de precios justos en las medicinas, en las cobranzas de pues las diferentes pruebas que uno se hace cuando no puede tal vez hacerse pues en un hospital, en un centro de salud estatal. Candidata, sus palabras finales y acá desde el Parque de las Dalias de Chaclacayo, Miguel Grau. Queridos electores, queridos vecinos, vecinas, este 11 de abril serán las elecciones. Está en sus manos decidir el futuro del país. ¿Quiénes nos representarán en Palacio de Gobierno? ¿Quiénes nos representarán en el Congreso de la República? La decisión queda en ustedes. Alianza para el Progreso les presenta como candidato a la presidencia a César Acuña Peralta, un gestor público. Él ha realizado obras porque ha llegado a ser alcalde, gobernador regional, congresista 2 veces y conoce de la gestión pública. Pero no solamente ha estado en la gestión pública, es un gran empresario y por ende va a saber entender lo que pasan los emprendedores. Por eso yo les pido que este 11 de abril marquen la A para presidente con César Acuña, la A para el Congreso y mi número es el número 21 de tu amiga Natalie Condori. Estaremos luchando nuevamente por nuestro pueblo. Si es que ustedes así lo deciden y quieren tenerme como su representante, iremos a luchar no solamente por la soberanía, integridad y seguridad de todos los peruanos y peruanas. Nuestro país merece autoridades que trabajen de la mano con la población y a eso vamos al Congreso. Muchas gracias. De esta forma pues estuvimos con Natalie Condori, candidata con el número 21 por el partido Alianza para el Progreso para estas elecciones congresales 2021.